Muy buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, domingo 7 de agosto, estamos aquí para alabarle y glorificarle y escuchar su palabra de nuestro Dios. Estamos aquí, hermanos, para empezar nuestro culto familiar y vamos a orar para dar inicio a este culto familiar. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tú nos tienes aquí, Señor, aún, Señor, con bien. Te agradecemos inmensamente, Padre amado, y te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando, Señor, cada momento de nuestras vidas, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para así esta mañana poder escuchar, Señor, tu palabra, escuchar tus alabanzas y escuchar todo lo que tú nos tienes, Señor, para esta semana siguiente. Oh Padre amado, gracias te damos por todo ello, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, así ahora vamos a leer un versículo de la Biblia. A ver, acá vamos a leer Salmos 117, del 1 al 2. Alaben al Señor, naciones todas, alábenla todos los pueblos de la tierra, porque grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Bueno, hermanos, después de haber leído este versículo, vamos a entonar una canción, vamos a alabarle a nuestro Dios y vamos a empezar con Alabad, siervos de Jehová. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde que nace el sol hasta que se pone, sea alabado el Señor. Desde que nace el sol hasta que se pone, sea alabado el Señor. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde que nace el sol hasta que se pone, sea alabado el Señor. Desde que nace el sol hasta que se pone, sea alabado el Señor. Así es, hermanos. Acá la canción nos dice: alabad, siervos de Jehová. Gracias, hermanos, por este momento que estamos aquí alabando a nuestro Padre Celestial. En esta mañana, acá todos juntos, estamos siempre dándole la gracia para nuestro Dios, ¿no? Ahora tendremos los saludos y las noticias de nuestra congregación para ver cómo estamos avanzando cada semana. Hermanos, escuchemos las noticias. Mis amados hermanos, nuevamente este domingo reunidos como iglesia, porque
porque así es el propósito del Señor. El Señor está donde 2 o 3 congregados están en su nombre, dice su palabra. Y tenemos varios saludos en esta semana, en este día, y el Señor añada bendición a cada uno de ellos, de manera especial a quienes están cumpliendo años y a quienes tengan aniversario de matrimonio y otros festejos más. Hermanos, el domingo 7, nuestro hermano Alvarito Aquíñez está cumpliendo años, a quien saludamos con mucho cariño, con mucho aprecio. Espero la pase muy lindo ese día, Alvarito, al lado de la familia. El Señor te bendiga mucho. Y el 12 de agosto, estamos en el mes de agosto, nuestra hermana Abigail Guaita, una señorita que viene forjándose en los caminos del Señor y le añada con doble porción de su espíritu a esta señorita, que pase su cumpleaños bien lindo ese día. El día 13 tenemos 3 cumpleaños, mis amados hermanos. Y así el COS también está cumpliendo años el día 13. Las infinitas bendiciones y la más rica bendición del Señor para él y para su familia. Igualmente para mi hermana Mila Fano, quien está cumpliendo años el mismo día 13. Muchas bendiciones, hermana Mila, para usted y para su familia. Y también a nuestra hermana Gabriela Pérez Anicaya. Nuestra hermana, ellos son natural de Nazca. Y el Señor pues junte ese día a la familia y bendiga mucho por este día que está cumpliendo años nuestra hermana Gabriela. Muchas bendiciones a mis hermanos, a todos aquellos que están cumpliendo años, y quizás usted en esta semana está cumpliendo años, si no lo tenemos anotado, pues el Señor le bendiga mucho, mi hermano, mi hermana. Hermanos, asimismo queremos hacer un saludo muy especial. Ya nos ha llegado un cuadro hermoso, un pergamino, ya, y eso lo tenemos acá. Dice con un texto hermoso: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso texto para ser aplicado cada instante a nuestras vidas. Este es en el Salmo 91:1. Hermano, es un cuadro precioso, hecho pues de unas manos artísticas, y nos ha enviado para la iglesia. Y le voy a decir quién es la persona. Se trata de nuestro hermano Saúl Guzmán Ortiz, y él está en Pasco. Él viene a ser sobrino de nuestra hermana Marcela Ortiz. ¿Ves? A la hermana Marcela la conocemos todos. Entonces, a través de la hermana Marcela, la Iglesia Evangélica Vida en Cristo le envía este agradecimiento grande por tal gesto que nos ha tenido para con nosotros, de poder enviarnos este hermoso cuadro, el cual estará en la Iglesia Evangélica Vida en Cristo, siempre a la vista y a la entrada del templo, que algún día el Señor nos va a bendecir con ello. Hermanos, ese es parte de los saludos. También saludamos a todos nuestros hermanos que están presentes hoy en el culto. A los que no han podido venir también los saludamos. Hermanos que nos están viendo desde el interior del país. En Tacna tenemos a la hermana Nelly Vega, su esposo Víctor. Mira, hermanos, tenemos en Chiclayo, tenemos en Huancayo, tenemos en Pasco, Huánuco, y varias partes del Perú. Y si me he olvidado, en el Cusco también, hermanos, en Ayacucho, Huancavelica. O sea, en todo el Perú estamos conectados y siendo visualizados y acompañándonos en este culto virtual, mis amados hermanos. Y también hago extensivos los saludos a nuestros hermanos que están en el exterior, en Estados Unidos. Mari, su esposo el pastor Larry, hermana Sarita, su esposo Seth, el pastor Samuel Rosario, mi hermana Doris Sevillano y otros más. Brunito ha estado de paso por Lima, así una visita así relámpago. Ha tenido que venir a hacer algunas cosas urgentes y ya retornó. Pero Brunito, te saludamos con mi iglesia, te deseamos que el Señor te guarde y te bendiga mucho.
y también hermana Mariel, que está en Francia, hermana Ivonne Sánchez, que está en Japón, su familia, y así mis hermanos en España, en todo lugar también del exterior, en muchos lugares nos están viendo y nos acompañan y están participando del culto con nosotros. Bendiciones a todos mis hermanos aquí y en el exterior. Hermanos, también quiero anunciarles las noticias de la semana. Las noticias son cortas. Nosotros tenemos los estudios bíblicos, estudiando a Jeremías los días miércoles, la carta a los romanos los días sábados, y no se olvidar separar su tiempo para los cultos dominicales como el día de hoy, y cada domingo lo tenemos. Hermanos, muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes, y sigamos disfrutando de este bello culto en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Gracias, hermano, muy buen día. Bueno, continuamos con este culto familiar. Hermanos, damos gracias porque ya nos enteramos de las noticias. También ya sabemos a quién saludar durante toda la semana, a los hermanos que están cumpliendo años. Hermanos, un saludo para cada uno de ustedes, y continuamos nosotros acá alabando a nuestro Dios. En esta mañana vamos a cantar Sentados en su trono. Sentado en su trono, rodeado de luz. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Estar así. Bueno, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso,
Gracias, hermanos, aquí alabando al Señor con todo poder y su majestad, dice su palabra, ¿no? Bueno, hermanos, acá le vamos a invitar al pastor Juan para que nos dé el mensaje de la semana. Este mes de agosto estamos empezando con un nuevo tema. El tema es criterios para adorar a Dios. Vamos a leer Salmos 8:1, hermanos, para poderlo seguir ahí al pastor, y lo invitamos al pastor que pase a dar su prédica. Muchas gracias, Celia. Y estamos contentos de participar de este culto de alabanza, de adoración a Dios en el culto familiar. Y seguimos saludando a todos los hermanos que están conectados en este tiempo. Vamos a acercarnos ahora al Señor en oración. Oremos. Dios amado, te damos gracias que nos permites ahora acercarnos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que tú seas hablando a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, para caminar en fidelidad, en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos iniciando, como decía nuestra hermana Celia, un nuevo mes, el mes de agosto. Y este mes, durante todo el mes, estaremos meditando en el Salmo número 8. El tema de meditación que tenemos para este mes es criterios para adorar a Dios. ¿Qué criterios necesitamos para adorar a Dios? La pregunta que nos va a guiar en la reflexión del mes es: ¿por qué glorificamos a Dios? ¿Cuáles son las razones que tenemos para glorificar a Dios? Y con esta interrogante, entonces vamos a leer todo el Salmo número 8 y queremos invitar durante este mes, queridos hermanos, tómense un tiempo para leer una y otra vez este salmo, el Salmo número 8. La palabra de Dios dice en este salmo: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Muy bien. Cada domingo de este mes vamos a meditar en una porción de este salmo, el Salmo número 8. Y como hemos dicho, nuestro tema es criterios para adorar a Dios. Esta mañana vamos a meditar en el versículo número 1. Pero fíjense ustedes, en este salmo, en el Salmo número 8, hay un versículo donde se ha puesto mucho énfasis, el versículo número 4. En este versículo 4 hay una pregunta crucial. Dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Esta es una pregunta antropológica. ¿Qué es el hombre?
Y esta pregunta ha generado muchas interpretaciones sobre la naturaleza, la identidad y la vocación histórica del ser humano. Sin embargo, este Salmo número 8 no tiene como tema central de reflexión al ser humano. Este Salmo más bien tiene como tema central a Dios. Y este Salmo nos brinda algunas razones fundamentales para que nosotros, los seres humanos, podamos adorar y glorificar a Dios. La pregunta es, ¿por qué debemos glorificar a Dios? ¿Por qué debemos de adorar a Dios? En este Salmo encontramos las respuestas. Vamos entonces a meditar en el versículo 1 y nuestro tema de esta mañana es los 3 primeros criterios para adorar a Dios. ¿Cuáles son esos 3 primeros criterios? Leamos nuevamente el versículo 1 de este Salmo 8. Dice, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos». En este versículo encontramos los primeros 3 razones para glorificar a Dios. El primer criterio que tenemos para adorar a Dios lo tenemos aquí en esta afirmación que dice, «Oh Jehová, Señor nuestro». «Oh Jehová». Así empieza este salmo. Es decir, nuestra adoración debe ser una expresión profunda de admiración a Dios. Admiración a Dios. Este salmo empieza y termina con una expresión de admiración a Dios. El versículo 1 que hemos leído dice, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». Luego, el versículo 9, que es el versículo final de este salmo, dice, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra». Este salmo empieza y termina con una expresión profunda de admiración a Dios. El salmista admira a Dios. En la vida, siempre admiramos lo que conocemos, admiramos lo que contemplamos, admiramos lo que saboreamos, lo que gustamos, lo que experimentamos. Eso es lo que admiramos. Y entonces, fíjense, nunca nosotros admiramos lo que no conocemos. Y cuando pensamos en este salmo, tenemos que pensar que solo cuando tenemos una experiencia personal con Dios y lo conocemos, es cuando podemos admirar a Dios. Quien conoce a Dios, lo admira. Entonces, cada día, de manera consciente, estamos llamados a contemplar, estamos llamados a gustar, a vivir nuestras experiencias personales con Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 51. Jesús dijo, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Jesús dice, «Yo soy el pan de vida». Y nos invita, ¿no? Nos invita el Señor a poder nosotros disfrutar de ese pan. Solo cuando gustamos, solo cuando disfrutamos del pan de vida que es Jesucristo, entonces podemos alabar, adorar con un corazón lleno de admiración a Dios. Este Salmo número 8 es una oración de alabanza, es una oración de adoración a Dios de una persona que ha experimentado, que vive en comunión con Dios. Por eso es que el salmista está maravillado de conocer a Dios y desborda en adoración. Dice, «Oh Jehová, dice el salmista. El salmista está exclamando en alabanza ante la presencia de Dios. Aquí tenemos el corazón de una persona que no solo está convencido que debe adorar a Dios, no solo siente que debe adorar a Dios, sino que expresa su admiración a Dios con toda libertad, con mucha espontaneidad, con mucha efusividad. «Oh Jehová», el salmista da libre expresión a su admiración a Dios.
La adoración, entonces, no puede ser un asunto superficial, un asunto de labios para afuera. La adoración auténtica nace de una comunión profunda con Dios y se expresa con total convicción y libertad. Cuando pensamos en la adoración como una expresión de admiración a Dios, tenemos nosotros que pensar cómo está nuestra adoración, cómo adoramos nosotros a Dios. Que Dios nos ayude a mirar la forma, a evaluar cómo estamos adorando a Dios. Y que podamos decirle, Señor, restaura en mi vida esta actitud de adoración a ti. Y tenemos que preguntarnos esta mañana cuando leemos este salmo que dice, oh Jehová, tenemos que preguntarnos, ¿y yo admiro a Dios? ¿Estoy adorando a Dios con admiración? ¿Cómo es que adoro a Dios? ¿Adoro a Dios con todo mi ser y con mucha pasión? Hay que decirle al Señor, Señor, restaura esta adoración con mucha actitud de adoración en mi vida. Yo quiero admirarte, Señor. Que esa sea nuestra oración en esta mañana. Ahora veamos el segundo criterio que nos da el salmista para adorar a Dios. Este Salmo número 8, versículo 1 dice, oh Jehová, Señor, oh Jehová, Señor. Es decir, adoramos a Dios a medida que lo vamos conociendo. Para el salmista, ¿quién era Dios? El salmista se refiere a Dios como Jehová y Señor. Jehová y Señor. Estos dos términos, estos dos nombres que el salmista utiliza para referirse a Dios, nos hablan de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios. Los creyentes no alabamos a un Dios desconocido, a un Dios extraño o misterioso. Nosotros alabamos a un Dios que estamos conociendo. Y el salmista conoce a Dios y lo conoce como Jehová y Señor. Y dice, oh Jehová, adoramos a Dios Jehová. Según la versión Reina Valera, el salmista se dirige a Dios como Jehová. Esta es la primera expresión que tiene de Dios. Y aquí el autor bíblico está utilizando un término hebreo de 4 letras. 4 letras. Y este término que utiliza es esta palabra que es conocida como tetragramatón. Tetragramatón, es decir, una palabra de 4 letras. Es decir, la Y, la H, la V y la H. La pronunciación de este término sería Yahvé, Yahvé. Durante la Edad Media, hasta el siglo XIX, se utilizó la pronunciación latinizada Jehová. En la Biblia hebrea se va a mencionar más de 5,000 veces a Dios como Yahvé. Más de 5,000 veces. Es que era una costumbre del pueblo hebreo, por el respeto que el pueblo hebreo tiene en relación a Dios, no pronunciar en voz alta este nombre de Dios, porque consideraban a este nombre de Dios un nombre sagrado. Los hebreos tenían mucho cuidado de no tomar el nombre de Dios en vano. Por eso, siempre reemplazaban este nombre de Dios por otro nombre, ya sea Elohim, Dios, o Adonai, Señor. Yahvé es el nombre personal, es el nombre propio, es el nombre especial que se utiliza para Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el salmista está utilizando este nombre de Dios, Jehová o Yahvé, el autor bíblico está expresando su intención de honrar, de respetar el nombre de Dios, la santidad de Dios. Este nombre de Dios entonces nos habla del Dios que se da a conocer en el Antiguo Testamento como el Dios personal del pueblo que sigue al Dios de la palabra. En esta porción de la palabra entonces se nos habla de un Dios que se autorrevela, un Dios que se da a conocer a sí mismo. Se dio a conocer en toda la historia del Antiguo Testamento. Este es el Dios personal y el Dios del pueblo
que ha formado el Señor. Esta mañana tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cuánto conocemos nosotros respecto a Dios? ¿Qué conocemos respecto a Dios? ¿Conocemos a Dios en esa magnitud personal de la vida? ¿Dios es un Dios personal para usted? Tenemos que preguntarnos. Entonces, la primera expresión que da el salmista dice Jehová. La segunda expresión de Dios que utiliza aquí el salmista es Señor. Oh Jehová, Señor, dice. Y Dios es Señor para el salmista. Este término hebreo es el término Adón, y este término se utiliza más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Este término significa dueño, amo, Señor. Dios es el Dios soberano. La versión Nueva Biblia Viva y la versión internacional dice, oh Señor, soberano nuestro. Es decir, Dios es aquel que tiene toda la autoridad sobre nuestra vida. Dios es el amo, Dios es majestuoso, Dios es el Señor de señores. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Kyrios para decir que Él es el Dios soberano, el Señor sobre todo. Cuando el salmista aquí está diciendo Dios es Señor, está afirmando que el Dios a quien conoce es el Dios que tiene autoridad sobre su vida, sobre toda su existencia. Dios está por encima de los demás. Dios es superior a todos. Dios es la máxima autoridad. Y Dios determina el propósito y el sentido de la vida del salmista. ¿Quién es Dios para nosotros? Tenemos que preguntarnos. ¿Será Dios Señor de nuestra vida? ¿Será Dios la máxima autoridad para nosotros? Cuando reconocemos a Dios como Señor, tenemos que postrarnos delante de Él con mucha humildad. Tenemos que adorar al Señor con toda devoción. Dios es el Señor, nosotros somos sus siervos, nosotros somos sus súbditos. Y como siervos de Dios tenemos que obedecer a Dios, tenemos que amar a Dios, tenemos que adorar a Dios con todas nuestras fuerzas. Este término que se usa aquí nos habla de un Dios que tiene la autoridad suprema y a ese Dios hay que adorar y glorificar. Entonces, adoramos a Dios correctamente cuando más conocemos al Señor. Aquí el salmista conoce a Dios, como hemos visto, primero como Jehová, es decir, el Dios personal. Y es que Dios se ha dado a conocer, se ha revelado Dios a la humanidad y Dios quiere ser el Dios personal de cada ser humano. Y Dios también aquí se manifiesta como Señor, es decir, el que tiene la autoridad sobre nuestra vida. Y esta mañana tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo necesito adorarte con todo mi ser y para eso requiero conocerte mejor, Señor. Quiero conocerte en este plano personal. Quiero conocerte también como la autoridad suprema de mi vida. Y entonces el pueblo de Dios adora a Dios porque conoce a qué Dios se ha revelado en la historia y a qué Dios hemos entregado nuestra vida. ¿Conocemos a Dios? ¿Cuánto conocemos del Señor? Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a tener un mejor conocimiento de Él a través del estudio de su palabra. La tercera consideración, el tercer criterio que el salmista nos da para adorar a Dios es el siguiente. Dice el texto, oh Jehová, Señor nuestro. Es decir, adoramos a Dios porque Dios nos ha hecho un pueblo. Dios nos ha hecho una familia. El salmista dice, Señor nuestro, dice el salmista. Así como Jesús enseñaba a orar a sus discípulos y Jesús le decía, tenemos que orar, Padre nuestro, un Padre que nos hace una familia, nos hace hermanos. Entonces la comunión y la relación personal con Dios es un elemento fundamental en la vida cristiana. Cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por cultivar un vínculo personal con Dios. Necesitamos orar a Dios de manera personal. Necesitamos leer
meditar, estudiar la Biblia de manera personal. Necesitamos también aprender a obedecer a Dios de manera personal. Debemos expresar a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración de manera personal. Eso es fundamental. Pero aquí el salmista está diciendo, oh Jehová, Señor nuestro. Es decir, así como cultivamos ese vínculo personal con Dios, también estamos llamados a desarrollar un vínculo comunitario con Dios. Estamos llamados a vivir nuestra fe en comunidad. El creyente aprende que el propósito de Dios es que él pueda relacionarse con sus demás hermanos. No podemos vivir nuestra fe cristiana desconectados de los demás. La iglesia es una comunidad de fe donde aprendemos a orar juntos, donde nos acercamos juntos a la palabra de Dios, donde juntos aprendemos a obedecer a Dios, juntos aprendemos a ser fieles a Dios, juntos también le expresamos a Dios nuestro agradecimiento, juntos alabamos y adoramos a Dios como esta mañana, queridos hermanos. Esta mañana estamos juntos, unidos en un mismo espíritu, unidos en una misma actitud de gratitud, de alabanza a nuestro Dios. Este Salmo 8 es un salmo que se escribe para cantar en comunidad. Este salmo no ha sido escrito para cantar solitos, apartados de todos. Este salmo tenemos que cantarlo con nuestros hermanos en la fe. Oh Jehová, Señor nuestro. Este salmo nos recuerda que en el camino de la fe no estamos solos, porque Dios ha llamado y ha formado un pueblo. A través de los salmos, el salmista nos recuerda que somos pueblo de Dios. El Salmo 95, versículo 7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. El Salmo 100, versículo 3, también dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué importante cuando estos salmos nos están invitando a ser una familia, una iglesia, una comunidad. Y Dios nos ha dado un pueblo, Dios nos ha dado una familia en Cristo. Dios ha hecho muchos milagros a través de toda la historia, pero un milagro extraordinario que Dios ha hecho es que nos ha dado hermanos en la fe, hermanos que nos aman, hermanos a quienes aprendemos a amar, hermanos que oran por nosotros, hermanos por quien nosotros también oramos, hermanos que se preocupan por nosotros, hermanos por quien nosotros también nos preocupamos, hermanos que nos edifican, que nos bendicen, y hermanos a quienes también nosotros nos esforzamos por edificar y por bendecir. Entonces, ¿cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no alabar a Dios como el salmista? El salmista alaba a Dios porque Dios ha hecho un pueblo, una familia del cual formamos parte. Estas tres razones nos da el salmista para adorar a Dios. Este mes empezamos entonces recordando estos tres criterios para adorar a Dios. En primer lugar, adoramos a Dios y la adoración debe ser una expresión profunda de admiración a Dios. Admiramos lo que conocemos. ¿Cuánto conocemos de Dios? En segundo lugar, nuestra adoración tiene que ser una adoración a Dios a medida que lo vamos conociendo. Cuanto más conocemos a Dios, más queremos adorarlo. El salmista conoce a Dios como Jehová, como Señor. ¿Cómo conoce usted a Dios? ¿Quién es Dios para usted? Que Dios le ayude a usted a conocerlo como su Dios personal, Jehová, y como el Señor de su vida. En tercer lugar, el tercer criterio que nos da el salmista es que adoramos a Dios porque Él ha hecho en nosotros un pueblo, una familia. Esta mañana nos unimos como pueblo de Dios para adorarle. Qué hermoso es
sentir que no estamos solos en la vida, sentir que somos parte de una hermosa familia que es la familia en Cristo. La iglesia Vida en Cristo adora al Señor entonces, tomando en cuenta estas palabras del salmista que dice: oh Jehová, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos en las manos del Señor y podamos decirle al Señor esta mañana: Señor, ayúdame a restaurar en mi vida un verdadero sentido de adoración a ti. Oremos, hermanos. Señor amado, esta mañana al meditar en tu palabra, ayúdanos, Señor, a adorarte como tú te mereces. Que podamos adorarte, Señor, con toda nuestra admiración. Que podamos, Señor, vivir deslumbrados ante ti, conociéndote, Señor, porque cuanto más te conocemos, Señor, más intensa, más profunda, más real, más genuina es nuestra adoración. Que podamos conocerte a través de tu palabra y que podamos vivir esa experiencia real contigo. Dios amado, esta mañana también te damos gracias porque nos das una razón hermosa para adorarte al saber que somos parte de una familia, que no estamos desconectados, que estamos unidos a través de la sangre de Jesucristo. Gracias por esa obra maravillosa que Jesús hizo en la cruz. Nos has salvado, nos redimiste y ahora nos haces parte de un cuerpo, una familia, la familia en Cristo. Te adoramos por eso, Señor. Te adoramos por nuestros hermanos que nos has dado, Señor. Gracias por el amor, el afecto, el cariño de cada uno de ellos. Bendecimos tu nombre y te adoramos a ti, oh Jehová, Señor nuestro. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos en este culto de adoración, Celia, adorando al Señor como nuestro Dios se merece. Dios los bendiga. Gracias, pastor, por esta prédica que nos has dado esta mañana para así reflexionar y nos quede para toda esta semana, hasta llegar al próximo domingo y escuchar otro mensaje. Bueno, hermanos, continuamos acá alabando al Señor y les invito a cantar acá conmigo a la alabanza: el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá
Gracias, hermanos. Ya vamos llegando a la culminación de este culto familiar. Hermanos, les pido, ponernos en oración para dar gracias al Señor que nos ha tenido esta mañana escuchando y meditando su palabra. Gracias, Padre amado, porque tú has permitido, Señor, que se realice este culto familiar. Te damos las infinitas gracias, Señor, y también te pedimos, Señor, que tú nos guardes, nos cuides, Señor, cada momento de nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir siempre en tu voluntad. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, vamos a cantar nuestra última canción ya para ir despidiéndonos. Ahora vamos a cantarles ¿Quién nos separará? Dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién somos más que vencedores? En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nos separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo y un abrazo, hermanos. Hasta otra oportunidad.